Bueno chicos, buenas tardes. Vamos a arrancar entonces con la clase de Física 1 para Ingeniería Naval y Pesquera. Estábamos viendo el concepto de movimiento circular. Vamos a recordar algunos conceptos importantes antes de empezar. En un movimiento circular tenemos una partícula que gira alrededor de un eje. Uno de los parámetros importantes es el radio del círculo que describe. Si la partícula va a girar con velocidad, bueno, los conceptos que tenemos son uno del desplazamiento, recuerden, el desplazamiento angular. Que los medíamos en radianes. Recordamos el concepto de radián. Radián era un ángulo cuya arco mide lo mismo que el radio. ¿Sí? Entonces, arco igual radio implica que θ es igual a un radio. ¿Sí? Entonces, con esta manera, si nosotros queríamos medir el ángulo en radianes, recordamos el ángulo en radianes es igual al arco dividido el radio, y como esto se mide en metros, es una unidad que no tiene dimensiones y por eso es la unidad que vamos a utilizar para los ángulos. Esto lo dejamos como un repaso para tenerlo siempre presente. Cuando una partícula se mueve en un movimiento circular, una de las características importantes, habíamos definido la velocidad angular. Recuerden letra omega, no confundir con W. La definíamos como el desplazamiento angular en función del tiempo. Las unidades las medíamos en radianes por segundo. Esto recuerden, podemos medirla en 1 sobre segundo, en segundo a la menos 1, pero siempre conviene hacer explícito el radián porque estamos hablando de un movimiento angular y cada vez que queramos poner de manifiesto eso, conviene que el radián aparezca de manera explícita. Cuando una partícula se está moviendo, también aparecen características lineales en su movimiento. Una de las más importantes es la velocidad lineal de la partícula o velocidad tangencial. La velocidad tangencial, tenemos un par de fórmulas, vamos a ponerlas acá todas como para hacer una especie de síntesis, como para que ustedes tengan y vayan armándose su propia guía de fórmulas. Es una buena idea que se armen ustedes un pequeño papelito con un resumen de fórmulas, que lo vayan incorporando y que lo tengan siempre a mano, sobre todo cuando hacen los ejercicios o eventualmente cuando tengan que hacer algún parcial o algo, para que ustedes se vayan acostumbrando al uso de las fórmulas y entendiendo qué es lo que representa cada concepto en las fórmulas. La velocidad tangencial está relacionada con la velocidad angular. Hemos visto que cuanto más lejos nos movemos, más rápido es esa velocidad tangencial, y la velocidad tangencial era proporcional a la velocidad angular y al radio del movimiento circular que estaba describiendo la partícula. Esto tiene consistencia en unidades porque sabemos que la velocidad angular se mide en radianes por segundo, el radio se mide en metros, con lo cual esto, como el radián es una unidad que no tiene dimensiones, tiene las unidades de metros por segundo que nosotros esperamos tener en una velocidad tangencial. Otra manera de determinar cuál es la velocidad tangencial, sobre todo si esta velocidad tangencial o la velocidad angular sobre todo es uniforme, ¿sí? Que son los primeros movimientos que analizamos en movimiento circular. Cuando el ritmo con el cual se mueve la partícula es siempre el mismo, entonces hablamos de una velocidad angular constante, que también lo llamábamos movimiento circular uniforme. Cuando esa velocidad angular es constante, teníamos otros parámetros importantes en nuestra descripción de movimiento. Una de ellas era el período. Lo representábamos con la letra T mayúscula. El período, que se mide en segundos, es el tiempo
en el cual demora la partícula en dar una vuelta completa, ¿sí? Entonces ese es el periodo. Y también encontramos otra magnitud importante como la frecuencia, que la representamos con la letra F minúscula, que es la cantidad de vueltas que damos en la unidad de tiempo, la cantidad de vueltas por segundo, generalmente, que hemos encontrado con que la frecuencia era la inversa del periodo y tenía una unidad particular que era el hercio, donde el hercio habíamos dicho que era lo mismo que 1 sobre segundo. O también otra manera de escribirlo es segundo a la menos 1. Recordamos también, no hay que utilizar la unidad hercio para medir velocidades angulares, por más que las unidades sean compatibles, los conceptos son ligeramente distintos. O sea, en frecuencia estamos hablando de cuántas veces se repite algo, en este caso cuántas veces se repite una vuelta en la unidad de tiempo, mientras que la velocidad angular nos da una idea de qué tan rápido se está desplazando angularmente una partícula. Son conceptos que obviamente están relacionados porque cuanto más grande es la velocidad angular, más grande es la frecuencia. Y como estamos midiendo la frecuencia en vueltas, una de las fórmulas que vamos a tener siempre a mano es que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. ¿Por qué 2pi? Porque 2pi es la cantidad de radianes que tiene una vuelta. Como esto lo medimos en radianes por segundo y esto lo medimos en vueltas por segundo, esto lo medimos en... ¿Sí? Entonces 2pi radianes por vuelta se transforma en radianes por segundo, que es lo que nosotros queremos. Dejo la fórmula por acá. Y les decía otra fórmula importante para medir la velocidad tangencial cuando estamos moviéndonos con una velocidad angular constante, es medir la longitud de una vuelta dividido el tiempo que demora dar una vuelta, que es algo que ya tenemos. Hoy las perras parece que van a estar muy divertidas, como siempre hasta ahora. Entonces, una manera de medir la velocidad tangencial es la longitud de una vuelta, que es 2pi por el radio, dividido el tiempo en el cual yo doy una vuelta, y esta fórmula también la tenemos que tener a mano como una manera de calcular la velocidad tangencial. El módulo, claramente, ¿no? El módulo de velocidad tangencial, entonces es longitud de una vuelta, dividido el tiempo de una vuelta, también esto obviamente es metros sobre segundo como unidad de medida. Bueno, vamos a avanzar un poco entonces con los conceptos con los cuales nos manejamos en velocidad, en un movimiento circular, y sigamos describiendo lo que pasa cuando la velocidad angular es constante. Vamos a dejar algunas fórmulas a mano para tenerlas. Vimos velocidad tangencial es 2πr sobre t, velocidad tangencial omega por r, omega igual a 2πf, la frecuencia es igual a 1 sobre t, con lo cual esto también se transforma en 2pi sobre t. Y ¿qué otra fórmula estamos viendo? Porque omega es igual a delta tita sobre delta t. Creo que no olvido eso. Ya irán apareciendo más fórmulas como para que ustedes tengan a mano. Pero bueno, dejamos estas fórmulas acá a mano para tenerlas para consulta rápida. Y vamos a analizar. Dijimos que cuando un movimiento circular tiene una velocidad angular uniforme o constante, a ese movimiento circular lo llamamos movimiento circular uniforme, ¿sí? Si nosotros observamos las magnitudes lineales que están en juego cuando hablamos de un movimiento circular, las magnitudes lineales son las que se miden en metros o en metros por segundo, o sea que involucran la unidad de longitud en sus conceptos, ¿sí? Las angulares no tienen la unidad de longitud y las unidades miden los desplazamientos en radianes o las velocidades en radianes por segundo, etc. Cuando aparece la unidad metro, quiere decir que estamos hablando de unidades lineales y hay relación, ¿sí? Habíamos visto, por ejemplo, que la relación entre la velocidad tangencial
Y la velocidad angular tiene que ver con el radio del círculo que describe la partícula al moverse. Esta es una magnitud lineal, metros por segundo. Esta es una magnitud angular, radianes por segundo, no aparece el metro acá. Y siempre vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando hablamos de un movimiento circular uniforme, o sea que tiene una velocidad angular constante, la magnitud angular va a ser constante. Una de las características que nosotros no hablamos, porque es algo que todavía es para complicarles la cabeza, es que las magnitudes angulares también son vectores, pero los vectores tienen una característica muy particular, y es que son perpendiculares al movimiento aparente. O sea, un vector que está describiendo este movimiento claramente sobre el plano del pizarrón es un vector que es perpendicular al pizarrón. En este caso, para poder determinar cuál es la dirección, si es un vector que entra o que sale del pizarrón, se utiliza lo que se llama la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es una regla que tiene montones de formas de expresarla. En general, una buena manera, hay montones de donde poner los dedos de distintas formas de acuerdo a cómo están. Una manera es ponerle, por ejemplo, los dedos donde vemos el movimiento y vemos para el pulgar apunta para el lado del vector. Entonces, en este caso, tendríamos un movimiento que está haciendo esto y entonces el vector apunta hacia afuera, que es una manera de poder ver la regla de la mano derecha. Otra forma es, si ustedes alguna vez han enroscado alguna tapita o una tuerca, la regla del tirabuzón también se hace con la mano derecha. Cuando estoy enroscando algo, estoy apretando de esta forma para enroscar, y cuando desenrosco, saco para afuera. Entonces en este caso estoy desenroscando, con lo cual estoy haciendo un vector que sale del pizarrón. Si el movimiento hubiera sido en este sentido, estaría enroscando, estaría aplicando la regla de la mano derecha para este lado, con lo cual el vector estaría entrando hacia el pizarrón. Estas reglas tienen importancia cuando empecemos a analizar los movimientos en 3 dimensiones, pero sigue siendo un único vector. En este caso es un vector que sale, y ya vamos a ver porque los vectores tienen su aritmética especial. O sea, yo cuando tengo que hacer operaciones con vectores voy a tener sumas vectoriales, voy a tener productos de vectores y otro tipo de productos que en esta etapa del conocimiento que tienen ustedes es para que se les retuerza un poco la cabeza, así que vamos a dejarlo para una etapa un poquito posterior. Simplemente les menciono esto porque es algo que tienen que tener en cuenta para más adelante. Una velocidad angular es un vector. El vector tiene la característica de que es perpendicular al plano en el cual se está produciendo ese movimiento. O sea, en este caso el movimiento circular está en el plano del pizarrón y el vector es o entrante o saliente, dependiendo de para qué lado se está produciendo ese movimiento. Pero si nosotros analizamos los vectores lineales que aparecen, los vectores lineales van a estar sobre el plano del movimiento. Y en el caso de un movimiento con velocidad angular constante, vemos que el vector velocidad va a ir permanentemente recorriendo el círculo en el cual se mueve la partícula, cambiando permanentemente de dirección. O sea, cuando estoy acá, la velocidad va a estar apuntando para arriba, cuando está por acá va a estar apuntando para acá, etc. Siempre tangencial al círculo, ¿sí? Con lo cual vemos que da toda una vuelta y vuelve a apuntar para arriba cuando volvemos a la misma posición. Como la velocidad es un vector, y un vector, para poder decir que es constante, tiene que mantener todas sus propiedades constantes. O sea, hablamos de un módulo por un lado y de una dirección y un sentido por el otro. En este caso, cuando la velocidad angular es constante, lo que se mantiene constante del vector velocidad tangencial es solamente su módulo, ¿sí? O sea, su rapidez, porque es la rapidez con la que está realizándose este movimiento repetitivo, o el ritmo, si queremos decirle, con el cual se realiza este movimiento repetitivo, pero no es un vector que se permanezca constante. O sea, el vector no es constante porque está permanentemente cambiando de dirección. Cuando hay un cambio de velocidad, la característica que habíamos aprendido hace un tiempo que describía un cambio de velocidad, la llamábamos aceleración. O sea que tenemos una aceleración. La aceleración es un cambio en la velocidad
respecto del tiempo. Estamos hablando de una aceleración lineal en este caso. Vamos a hablar un poquitito de las posibilidades de los vectores aceleración y velocidad. ¿Sí? La aceleración es un vector, lo mismo que el vector velocidad. Si nosotros tenemos un vector velocidad cualquiera, este vector va a tener un módulo y va a tener una dirección y sentido. Escribir dirección siempre, cuando hablo acá de dirección, entiendan que se trata de dirección y de sentido. La aceleración, nosotros cuando vimos los movimientos en una sola dimensión, solamente lo analizábamos en la única dirección de movimiento que nos movíamos. O sea, teníamos una dimensión que lo llamamos el eje X, en el cual teníamos los desplazamientos, y veíamos que de acuerdo a si íbamos para allá o para allá, lo único que nos preocupaba saber en ese momento era si la velocidad era positiva o negativa. ¿Sí? Y que en realidad lo que estábamos representando al decir positivo o negativo era que íbamos para allá o para allá de acuerdo a lo que nosotros habíamos decidido en ese entonces si era positivo o negativo el movimiento. ¿Sí? Entonces cuando nosotros nos movemos en el sentido de T, la velocidad es positiva y negativa y no le estábamos prestando demasiada atención a la característica vectorial de lo que es los conceptos vectoriales que están acá, de la velocidad o del desplazamiento, porque en definitiva nos estábamos moviendo en una única dirección. Y lo mismo pasaba con la aceleración. La aceleración podíamos aumentar la velocidad si nos acelerábamos en el sentido positivo o disminuir la velocidad si la aceleración iba frenando nuestro movimiento, que eran las únicas cosas en las cuales intuitivamente aprendíamos las cosas. O sea, nosotros entendíamos como aceleración como algo que nos hace ir más rápido y cuando algo nos hace ir más despacio entendíamos como algo que frena, pero no es la única forma de medir una aceleración. La aceleración es un cambio de la velocidad y a veces eso no significa que algo tiene que ir más rápido o más despacio, ¿sí? Sino simplemente que estamos cambiando la velocidad, que la velocidad es un vector. Entonces podemos cambiar a un vector, podemos cambiar el módulo, que es lo que estábamos acostumbrados a ver nosotros, o sea que vamos más rápido o más despacio, pero también podemos cambiar la dirección del movimiento, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una curva en el auto. O sea, cuando nosotros tomamos una curva en el auto o en cualquier vehículo, nosotros sentimos que nos vamos con el cuerpo para un costado, ¿sí? Y que de golpe nos apretamos contra el borde del auto o del asiento, lo que sea, y sentimos algo que nos mueve para un costado. Y a lo mejor el auto, vemos el velocímetro y dice que estamos yendo a 100 km/h todo el tiempo, y sin embargo sentimos algo que nos estamos viendo. Si trabamos en una línea recta todo derechito, no sentimos el auto que nos está sacudiendo ni nada, sino que vamos derecho. Bueno, obviamente puede estar la ruta llena de pozos y todo lo demás, pero bueno, esos son detalles. Supongamos que estamos en una ruta recontra ideal, con un auto que anda perfecto, la suspensión, entonces no sentimos eso, y sentimos sí el cambio de movimiento cuando giramos el volante y provocamos que el auto doble. Al provocar que el auto doble, vamos a sentir algo que nos tira hacia afuera. Ya vamos a comprender un poquito mejor eso en el siguiente tema, pero básicamente lo que estamos sintiendo son efectos de una aceleración que nos hace cambiar de dirección, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que causa esa aceleración más adelante, pero entendemos por ahora el concepto. Entonces, cuando estamos trabajando, esto ya no es más una sola dimensión, sino que estamos ahora moviéndonos en otras dimensiones. O sea, estamos cambiando la dirección, estamos provocando una aceleración que nos hace cambiar de dirección en este sentido, ¿sí? Entonces, vamos a volver a nuestro vector velocidad. Si nosotros tenemos una aceleración que se mueve en la misma línea, vamos a hacer la aceleración con otro color. Que se mueve en la misma línea de nuestro vector velocidad, o sea, en la misma recta dirección. Puede ser una aceleración que va para un lado o para el lado contrario a la velocidad. Los efectos que va a provocar esta aceleración van a ser efectos sobre el módulo del vector. O sea, cuando el módulo cuando la dirección de la velocidad y la dirección de la aceleración, que son dos vectores, la velocidad es un vector, la aceleración también es un vector,
ambos vectores están actuando sobre la misma línea de acción, la aceleración va a afectar el módulo de la velocidad, o sea, cambia qué tan rápido vamos. ¿Sí? Entonces, cuando vamos en la misma dirección, tenemos una aceleración que nos empuja a ir más rápido, vamos a aumentar nuestra rapidez, ¿sí? O sea, el módulo de la velocidad, y si tenemos una aceleración que se nos opone al movimiento, vamos a disminuir nuestra rapidez, o sea, vamos a disminuir el módulo de la velocidad. Cuando esta aceleración se la denomina aceleración lineal o aceleración tangencial, también se la puede llevar a denominar de acuerdo al movimiento que vamos a ver acá. La otra posibilidad que nosotros tenemos en la aceleración es una aceleración que se nos cruza en el movimiento. Y concretamente la que nos interesa es la aceleración que es perpendicular. Después el resto, obviamente, en un vector siempre podemos dividir una parte para un lado y una parte para el otro, pero un vector aceleración va a tener eventualmente una componente, pues dijimos que lo hacemos en otro color, normal. Cuando la aceleración es normal, o sea que tiene un ángulo de 90 grados con nuestro vector velocidad, esta aceleración no va a cambiar el módulo de la velocidad, sino que lo único que va a afectar es la dirección con la que se mueve la velocidad. O sea, si nosotros tenemos una aceleración que nos hace ir para allá, la velocidad va a empezar a cambiar su trayectoria, moviéndose con la misma rapidez, pero en otra dirección. Y entonces, ¿cuánto es este cambio? Va a depender de un cambio en la velocidad, que es una diferencia vectorial. Yo cuando hablamos, recuerden que cuando decíamos delta, delta quiere decir resta o diferencia. Entonces, si yo tengo un delta V, significa que tengo una velocidad final menos una velocidad inicial. Pero estos son vectores. Y el delta V también es un vector. Por lo tanto, cuando lo que estamos teniendo es un cambio en la dirección, la rapidez va a ser la misma, o sea que el módulo de la velocidad va a ser la misma, pero vamos a tener una diferencia entre las dos velocidades que nos va a dar una magnitud lineal, ¿sí? O sea, una resta entre los dos vectores. Esto, si los que están estudiando álgebra simultáneamente con esto, lo tienen que haber visto que cuando restamos dos vectores, es lo mismo que ir desde las puntitas de los vectores, un vector que va desde acá hasta acá, o sea que tenemos un vector que va desde la punta de un vector hasta la punta del otro, ¿sí? Esta sería nuestra velocidad final, esta sería nuestra velocidad inicial, y este vector es la diferencia entre los dos vectores. Una de las características que tienen la aceleración con respecto a la velocidad es que la aceleración siempre va a tener la misma dirección que el cambio de velocidad, ¿sí? No que la velocidad, que el cambio de velocidad. O sea, si yo tengo una aceleración que va en la misma dirección que la velocidad, ese cambio de velocidad va a estar en la misma dirección que la velocidad también. O sea, yo tengo una velocidad inicial que va para acá y una velocidad final que es más rápida, o sea que tengo un módulo más grande, tengo un cambio de velocidad que está en la misma línea que las dos velocidades, porque la aceleración también está en la misma línea que las dos velocidades. Entonces la aceleración coincide su línea de acción con la del cambio de velocidad, ¿sí? En cambio, si yo tengo una velocidad inicial que va para allá y una velocidad final que va para allá, mi cambio de velocidad no coincide con la línea de ninguna de las dos velocidades, pero sí va a coincidir con la dirección del vector aceleración. Entonces, una aceleración cualquiera, vamos a suponer, voy a borrar por acá, supónganse que yo tengo una velocidad que llevo por acá y le aplico una aceleración cualquiera.
por lo motivo que sea. Ya vamos a aprender cuáles son las causas que provocan la aceleración. Esta aceleración va a tener dos partes, va a tener dos componentes. Una componente va a ir en la misma dirección que la velocidad, la vamos a llamar aceleración lineal, y otra componente va a ir en la dirección perpendicular a la velocidad y la vamos a llamar aceleración normal. La aceleración lineal va a provocar un incremento en el módulo, pero la aceleración normal va a provocar un cambio en la dirección con la que se mueve mi velocidad. ¿Sí? Ambos cambios combinados van a tener la misma dirección que mi vector de aceleración. Entonces tenemos cuál es la diferencia entre la velocidad final que va a tener nuestro vehículo o partícula y la velocidad inicial que llevaba antes de ser acelerada. Entonces, para hacer un resumen de todo esto, que es lo que a ustedes les tiene que importar, tenemos dos tipos de aceleraciones. La vamos a ver acá en este movimiento circular. Una aceleración va a ir en la misma dirección que la velocidad. Aceleración tangencial. Otra aceleración va a ir normal a la velocidad. Aceleración normal, o sea, la velocidad, recuerden que va en este sentido tangencial, o sea, esta es la línea de acción de mi velocidad en este instante. Este instante la línea de acción va a ir cambiando instante por instante. Entonces, si la velocidad angular de un movimiento circular se mantiene constante, quiere decir que vamos a ir girando siempre con el mismo ritmo y la velocidad tangencial de nuestra partícula va a tener siempre el mismo módulo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la velocidad angular es constante, un vehículo o una partícula no tiene aceleración tangencial porque no hay cambios en el módulo de la velocidad. Lo que sí tiene es una aceleración normal porque la velocidad está permanentemente cambiando de dirección. Como la velocidad está como tratando permanentemente de acercarse hacia el centro de nuestro movimiento, porque está intentando venirse para este lado, no está alejándose nuestro movimiento del centro, sino que está acercándose. Obviamente no se acerca porque tiene una rapidez y mantiene esa rapidez de manera constante, pero está acercándose. Vamos a ver que vamos a tener una aceleración que va hacia el centro de nuestro movimiento, y esta aceleración, que la vamos a llamar aceleración centrípeta, es una aceleración normal, ¿sí? Y que obviamente tiene que ver con el cambio de velocidad respecto al tiempo en el cual se producen esos cambios, ¿sí? Entonces entendemos el concepto. Por un lado, es una aceleración normal, o sea que es perpendicular a la dirección del movimiento. Una aceleración normal, al ser perpendicular a la dirección del movimiento, no va a hacernos ir más rápido o más despacio. Nos va a cambiar la dirección del movimiento. Esa dirección del movimiento tiene que cambiar sí o sí, porque si no, no tendríamos un movimiento circular, ¿sí? Entonces estamos cambiando siempre la dirección del movimiento. Lo que provoca ese cambio es una aceleración normal, ¿sí? Como la aceleración además va hacia el centro del círculo, ¿sí? Porque estamos acercándonos o intentándonos acercar en realidad hacia el círculo al hacer ese cambio de dirección, decimos que es una aceleración centrípeta. Centrípeta porque esto viene del griego, creo que es del griego, ¿sí? Algún origen tiene. Quiere decir hacia el centro, ¿sí? Es contrario a lo que nosotros conocemos como centrífugo, ¿sí? Que centrífugo es alejándonos del centro. Nos fugamos, nos alejamos del centro. Cuando es centrípeto, nos acercamos hacia el centro, ¿sí? Entonces la aceleración es centrípeta, vamos hacia el centro, ¿sí? Y esta aceleración tampoco va a ser constante,
Porque dependiendo de dónde esté, va a estar siempre apuntando hacia el centro en cada una de las posiciones en las cuales nosotros estemos, ¿sí? Entonces, esta aceleración va a estar apuntando siempre hacia el centro en cada posición, por lo tanto es una aceleración que tampoco es constante. Recuerden que las aceleraciones y las velocidades son vectores, y los vectores, para ser constantes, tienen que tener no solamente el módulo constante, sino también su dirección y sentido. En este caso, tanto la velocidad tangencial como la aceleración centrípeta que están ocurriendo con un movimiento circular uniforme, o sea que tenemos velocidad angular constante, ¿sí? La velocidad angular, recuerden, es un vector que sale. Este vector sí es constante, es siempre el mismo, pero estos vectores no son constantes porque están permanentemente cambiando de dirección. Este es el vector velocidad y este es el vector aceleración, ¿sí? Apuntando siempre hacia adentro, el vector velocidad apuntando siempre de manera tangencial al movimiento, ¿sí? Ya tenemos entonces un concepto que es una aceleración centrípeta. Más adelante vamos a ver cuando la aceleración tangencial no es cero y otras relaciones que vamos a tener ahora. Por ahora tenemos una velocidad angular constante, por lo tanto la rapidez de la velocidad tangencial es constante, por lo tanto la aceleración que cambia el módulo no la hay, porque el módulo es siempre el mismo y por lo tanto esta aceleración es la tangencial y es cero, ¿sí? Entonces en un movimiento que tiene velocidad angular constante, la aceleración tangencial es cero, ¿sí? Pero hay aceleración hacia el centro del movimiento que la llamamos aceleración centrípeta. Vamos a calcular cuánto vale o cómo hacemos para calcular el módulo de esa aceleración. Recuerden que la dirección es siempre hacia el centro, o sea, lo que nosotros queremos saber ahora es cuánto vale numéricamente la aceleración centrípeta que estamos estudiando ahora. Vamos a hacer una construcción matemática no muy estricta, pero que sirve a los efectos de poder llegar a desarrollar. O sea, los valores a los cuales vamos a llegar van a ser correctos. Matemáticamente los matemáticos por eso se van a enojar conmigo por esto que voy a hacer, pero es algo que se puede llegar a entender de una manera muy clara. O sea, si ustedes observan, cuando la partícula está acá, en esta posición, la velocidad va a ir hacia arriba, por lo tanto vamos a ver el vector velocidad hacia arriba, el vector velocidad tangencial apuntando hacia arriba. Recuerden que cuando el movimiento tiene velocidad angular constante, el módulo de este vector va a ser constante, entonces este vector va a tener siempre el mismo largo, si lo representamos a escala. Pero entonces tenemos una pequeña velocidad tangencial. Cuando yo quiero ver una aceleración desde este punto a este punto, vemos que en este punto acá mi velocidad va a estar apuntando para allá, ¿sí? O sea que va a tener un pequeño cambio en mi dirección, ¿sí? El tamaño de mi vector va a ser el mismo. Si yo tengo que analizar cuánto vale mi aceleración, yo veo acá mi magnitud del cambio, que es delta V, ¿sí? Y yo sé en función de esto que mi aceleración va a ser igual a esta magnitud dividido el tiempo en el cual me demora hacer este pequeño cambio, ¿sí? Analizando esto de una manera más amplia para poder llegar a la fórmula, nosotros vemos que mi vector velocidad va a ir recorriendo mi círculo. Cuando está acá arriba va a estar apuntando para allá, va a seguir recorriendo. Cuando está en este punto va a estar apuntando para acá abajo, cuando está por acá va a estar apuntando para allá, y en todo su movimiento va a volver a la misma posición cuando la partícula da una vuelta justa, y cuando la partícula da justito una vuelta, mi vector velocidad volvió justito a apuntar hacia arriba, ¿sí? Entonces nuestro vector velocidad va a estar apuntando en distintas direcciones y va a volver a apuntar para arriba justo después de que la partícula da una vuelta. En ese recorrido la puntita del vector velocidad va a ir trazando un círculo en su movimiento, ¿sí? Entonces tenemos el vector tangente, velocidad tangencial, que describe un círculo
a medida que la partícula describe un círculo también. O sea, en el tiempo en el cual la partícula dio una vuelta, mi vector velocidad también dio justo una vuelta. Entonces, el tiempo en el cual estos dos círculos se completan es el mismo y es el tiempo que nosotros conocemos como periodo. Que es el tiempo en el cual la partícula da una vuelta. En un periodo, el vector velocidad también da una vuelta. Ahora lo que yo quiero es calcular cuánto vale mi aceleración. Dijimos que la aceleración es el tamaño del cambio de la velocidad dividido el tiempo en el cual yo demoro en dar ese cambio. Cuando nosotros calculamos la velocidad, una de las maneras de medir la velocidad la hacíamos midiendo la longitud de una vuelta dividido el tiempo en el cual yo doy una vuelta. Entonces medíamos toda esta longitud, que era 2pi por el radio, dividido un periodo, que es el tiempo en el cual yo doy una vuelta. Esta fórmula ya la habíamos visto, es 2pi por el radio, que es la longitud de este círculo, dividido el tiempo del periodo, que es el tiempo en el cual yo doy una vuelta. Y esto nos da la velocidad tangencial en metros por segundo. Vamos a hacer una analogía donde vamos a calcular el cambio, el módulo de la aceleración como la longitud de este círculo dividido el tiempo en el cual yo demoro en dar esa vuelta, en ese círculo. Entonces, ¿cuál es la longitud de esta circunferencia? Esta circunferencia es una circunferencia que tiene radio b sub t, o sea, radio velocidad tangencial. Y su longitud es igual a 2pi por el radio, que es b sub t. ¿Sí? O sea, 2pi por b sub t es la longitud de este círculo. Ponele. ¿Y en cuánto tiempo yo doy este círculo? Habíamos dicho que este círculo se completaba en el mismo tiempo en el cual la partícula daba una vuelta. Entonces mi aceleración, que es igual a esto dividido el tiempo, este tiempo es el tiempo de un periodo, que es el tiempo en el cual yo doy una vuelta. Entonces, entendemos que la aceleración, que habíamos dicho que es el módulo de una aceleración centrípeta, vamos a expresarlo de esta forma para ser estrictos de una manera matemática, en algo por lo menos, entonces es igual a 2pi por el módulo de la velocidad tangencial dividido el tiempo en el cual yo demoro en dar una vuelta. Podemos quedarnos con esta fórmula, vamos a escribirla por acá. Pero vamos a avanzar un poco más. Habíamos visto que la velocidad tangencial es igual a 2πr sobre t. Con lo cual, si la velocidad tangencial es igual a 2pi radio sobre t, despejamos el tiempo de acá y encontramos que el tiempo es igual a 2pi radio sobre b tangencial. Paso esto para este lado y esto para el otro lado. Este tiempo yo lo puedo utilizar para reemplazarlo acá. ¿Sí? Entonces, voy a borrarles el circulito este para poder escribir. Dijimos que la aceleración centrípeta y que el tiempo es igual a 2πr sobre b, con lo cual esto se transforma en esto. Acá reemplacé el tiempo por esta fórmula que está acá. Trabajamos algebraicamente esta expresión acá. Dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por su recíproca, o sea que esto se transforma en 2pi b sobre t por b sobre t sobre 2πr. Esto se puede simplificar y esto nos queda b por b es igual a b cuadrado. Es una fórmula que vamos a usar mucho, que es la fórmula que nos dice cuál es la aceleración centrípeta. Entonces la aceleración centrípeta la vamos a escribir por acá, es igual a b sub t al cuadrado sobre r. Y para tener todavía más fórmulas,
en función de otros datos que podemos tener. Sabemos que B sub t es igual a omega por R, con lo cual esto se puede transformar en esta otra expresión, omega cuadrado por R. Les voy a borrar todo este quilombo algebraico que hice acá, los dejo un ratito para que lo puedan ver. Por las dudas, a veces la imagen se pone borrosa en algunos segundos. Vamos a ver que todas estas fórmulas están bien. Nosotros sabemos que la aceleración lineal, perdón, esto es aceleración centrípeta, se mide en unidades de metros por segundo al cuadrado, ¿sí? O sea, en realidad metros por segundo, pero metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, de los dos lados de la igualdad tenemos que tener siempre la misma cantidad, el mismo tipo de unidades. Acá tenemos 2pi por metros por segundo sobre segundo, con lo cual en esta primera fórmula tenemos correctamente metros por segundo al cuadrado, que está acá. Acá tenemos metros por segundo al cuadrado dividido metros, esto se transforma en metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado por 1 sobre metro, me queda metros por segundo al cuadrado, que es lo que esperamos encontrar, o sea, metros por segundo al cuadrado como corresponde. Y en esta fórmula acá, tenemos acá radianes por segundo al cuadrado por metro, esto se transforma en radianes al cuadrado sobre segundo al cuadrado por metros. Los radianes son unidades que no tienen dimensiones, o sea, pueden no estar, y se transforma todo en metros por segundo al cuadrado, que es lo que nosotros esperamos encontrar. Entonces, todas estas tres fórmulas son consistentes y nos quedan la unidad de la aceleración, que está dada en metros por segundo al cuadrado. Recuerden, esta aceleración o esta fórmula es para medir el módulo, o sea, el tamaño o la magnitud que tiene el vector aceleración centrípeta, que es un vector que apunta hacia el centro, siempre del círculo, que es perpendicular a la velocidad tangencial, por lo tanto solamente va a cambiar la dirección de la velocidad tangencial, pero no su rapidez, ¿sí? Siempre la aceleración centrípeta siempre va a apuntar hacia el centro y siempre lo único que va a afectar de la velocidad tangencial va a ser su dirección, no su módulo, ¿sí? Vamos a dar un último tema. Tenemos 10 minutitos. Que es cuando la velocidad angular no es constante. Cuando la velocidad angular no es constante, esto quiere decir que omega no es constante y por lo tanto va a haber una aceleración angular. La aceleración angular indica que esto va a estar girando a diferente ritmo a medida que va pasando el tiempo. O sea, si esta aceleración es en la misma dirección que la velocidad, o sea que aumenta mi velocidad angular, quiere decir que esto va a ir girando cada vez más rápido, o sea que va a haber un aumento en el ritmo de giro de mis partículas alrededor del eje, ¿sí? Entonces esta aceleración angular también es un vector que es perpendicular al plano en el cual se ve el movimiento. La vamos a representar con la letra alfa y la vamos a definir como un cambio en la velocidad angular respecto al tiempo. Entonces, cuando la velocidad angular no es constante, quiere decir que tenemos un cambio en la velocidad angular, o sea que vamos a tener una velocidad angular final
de una velocidad angular inicial en el tiempo en el cual transcurre este cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a girar con cierto ritmo inicialmente y con un ritmo distinto después de transcurrido este periodo de tiempo, y por lo tanto entre los dos periodos de tiempo va a haber un cambio que lo vamos a llamar una aceleración angular. Como estas velocidades se miden en radianes por segundo, este módulo se mide en radianes por segundo o radianes por segundo al cuadrado. ¿Sí? Radianes por segundo dividido segundo, radianes por segundo al cuadrado. Esta magnitud implica que esto va a ir girando cada vez más rápido o más despacio si la aceleración angular fuera para frenar nuestro movimiento. Y ambos vectores son vectores entrantes o salientes. O sea, si yo tengo, fíjense acá, una velocidad angular que sigue la regla de la mano derecha hacia afuera y una aceleración angular que sigue la regla de la mano derecha hacia afuera también, quiere decir que la aceleración angular apunta también hacia afuera y hace crecer el tamaño de mi vector velocidad angular, que va a hacer salir cada vez más grande hacia afuera. ¿Y esto qué quiere decir? Que esto va a ir girando cada vez más rápido. Si yo por el contrario tengo una aceleración angular que va en el otro sentido, quiere decir que mi vector velocidad angular que viene para acá y mi vector aceleración angular que viene para acá va a hacer reducirse el tamaño de mi vector velocidad angular, lo que en la práctica significa que esto va a ir girando cada vez más despacio. Cuando llega a detenerse significa que el vector tiene un tamaño cero y puede eventualmente empezar a girar para el otro lado, si la aceleración se mantuviera. Pero fíjense que la relación vectorial se cumple, o sea, tenemos vectores que van en la misma línea de acción. Esa línea de acción es el eje alrededor del cual giran nuestras partículas. Para no confundirles tanto la cabeza, no importa, tenemos una aceleración que va en esta dirección y que hace, si va en el mismo sentido que la velocidad, la hace girar más rápido, y si no, la hace girar más despacio. Al haber un cambio en la rapidez con la que gira esto, también hay un cambio en la rapidez con la que se mueve linealmente la partícula. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el módulo del vector velocidad tangencial va a ir creciendo a medida que la partícula se desplaza, porque se va a mover cada vez más rápido, ¿sí? Siempre se va a mantener la relación que cuanto más rápido se mueve una partícula, más rápido gira, más rápida va a ser la velocidad tangencial con la que se mueve esa partícula. Y al haber un cambio en el módulo, tenemos entonces que la aceleración tangencial, o sea, la aceleración que va en la misma dirección que la velocidad tangencial, no es cero como era antes, sino que ahora va a proporcionar un cambio en el módulo del vector velocidad. Entonces, esa aceleración tangencial, que se mide en metros por segundo al cuadrado, va a estar relacionada con la aceleración angular de la misma manera que las otras magnitudes angulares están relacionadas con sus magnitudes lineales. En este caso, va a ser la aceleración angular por el radio del círculo. Entonces, tenemos que la aceleración tangencial, que feo que salió este recuadro, es igual a la aceleración angular por el radio del movimiento. Esto, metros por segundo al cuadrado, estos son radianes por segundo al cuadrado y estos son metros, termina metros por segundo al cuadrado todo, como esperábamos. Vamos a cerrar los conceptos acá. Una partícula tiene siempre una aceleración centrípeta hacia el centro del círculo. La aceleración centrípeta cambia la dirección de la velocidad, no su módulo, y sus fórmulas están dadas por esto que tenemos acá, o sea, 2pi por b sobre t, velocidad tangencial al cuadrado sobre r, u omega al cuadrado por r. Son las tres posibilidades. También tenemos que, eventualmente, si la velocidad angular no es constante, vamos a tener una componente de la aceleración en la dirección
que esta no afecta la dirección, sino que afecta la rapidez con la que se mueve, o sea, el módulo, y esta aceleración tangencial es igual a alfa, que es la aceleración angular por el radio, y donde vimos que alfa es igual a delta omega sobre delta t. Vamos a hacer un pequeño cuadro de magnitudes, tenemos tiempo, que entran en juego cuando analizamos movimientos lineales y movimientos angulares. Todas estas fórmulas que vimos, que parecen un buen quilombo para sus cabezas que recién están embebiéndose con estos conocimientos, si ustedes lo analizan de que en realidad estamos de una manera analizando casi lo mismo que hacíamos antes cuando analizamos los movimientos lineales, que son más fáciles de entender y más sencillos y más simples para ustedes, vamos a ver que no tenemos que memorizar un montón de fórmulas como parece haber acá, sino que lo que tenemos que aprender a memorizar son conceptos. Entonces, para poder entender conceptos, vamos a comparar conceptos. Vamos a tener por un lado todo lo que pasa en la parte lineal y por otro lado todo lo que pasa en la parte circular. En la parte lineal es lo que nosotros nos entendemos más fácil. Tenemos un desplazamiento que lo llamábamos delta x y que lo medíamos en metros. En circular tenemos un desplazamiento angular, lo llamamos delta tita y lo medimos en radianes. Cuando estamos comparando el desplazamiento lineal de una partícula que gira, teníamos una relación que delta x era igual a delta tita por el radio. La vamos a dejar por acá a esta relación como para ir vinculándola. Pero entendemos el concepto. Desplazamiento es algo que se mueve linealmente, recorre cierta distancia de longitud, se mide en metros. Un desplazamiento angular es algo que describe un ángulo, recorre cierto ángulo y ese ángulo se mide en radianes. ¿Sí? Esta relación es cuántos metros recorre desde acá hasta acá la partícula que está en la punta de nuestro movimiento circular. ¿Sí? Y esta relación, hay una relación de que depende de qué tan largo es el brazo de giro y qué tanto es mi desplazamiento, mi ángulo barrido. ¿Sí? Nuestra analogía no termina acá. Cuando veíamos qué tan rápido hacíamos este desplazamiento, hablábamos de que teníamos una velocidad. La velocidad la llamábamos v y la medíamos en función del desplazamiento dividido el tiempo. Esto lo medíamos en metros por segundo. Si yo quiero ver qué tan rápido está girando algo, tenemos una velocidad angular. Habíamos elegido la letra omega para representarla. Y vamos viendo que ya vamos a armar los conceptos de una manera análoga. Si la velocidad era desplazamiento sobre tiempo, la velocidad angular también es desplazamiento sobre tiempo, pero desplazamiento angular. Entonces, esto va a ser, en vez de delta x, tenemos delta tita, y el tiempo sigue siendo el tiempo, y esto se mide en radianes, esto en segundos, esto se mide en radianes por segundo. Cuando estamos hablando de la velocidad tangencial, hay una relación que tenemos acá que nos vincula los dos conceptos. Si esta velocidad aumenta o cambia en su módulo, lo que tenemos es una aceleración. La aceleración la representábamos con la letra A y medía un cambio en la velocidad en función del tiempo en el cual se producía este cambio. Esto era metros por segundo sobre segundo, o sea, metros por segundo al cuadrado. Lo mismo ocurre
cuando esta velocidad angular cambia. Si la velocidad angular cambia, tenemos una aceleración angular. La representamos con la letra alfa. Y era un cambio en la velocidad, así como tenemos delta V sobre delta T, esto es delta velocidad, delta omega, sobre delta T. Las unidades son radianes por segundo dividido segundo, radianes por segundo al cuadrado. En este caso, vuelven a estar vinculados estos conceptos cuando estamos hablando de la aceleración que cambia el módulo y tenemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. A este cuadro le vamos a ir agregando cosas a medida que vayamos aprendiendo más cosas de física, con lo cual por ahora lo vamos a dejar acá y vamos a cerrar nuestra clase con esta parte del cuadro y vamos a ir haciéndolo crecer a medida que vayamos aprendiendo más cosas. Bueno chicos, dejamos acá la clase, nos vemos el lunes que viene y el miércoles para hacer otras clases de consultas.